Bueno, lo más importante, digamos, de mi biografía es que soy bautizado y que soy sacerdote, ¿no? Luego, bueno, nací en 1990 en Ecuador y tuve la oportunidad de realizar mi formación en el seminario diocesano y también luego ya en mi comunidad Communio Sanctorum, y desde seminarista también viajar a algunos países para realizar misiones. Ya desde seminarista me habían encomendado ser un sacerdote misionero, ¿no? Aún inclusive con la duda de que si va a ser un sacerdote, confiaron y he viajado en algunos lugares anunciando la palabra de Dios, ¿no? Y gracias a Dios he aprendido bastante de esos lugares y también de mi comunidad, la cual es contemplativa y misionera. Acentuamos la parte contemplativa, sobre todo en la lectura de la vida de los santos, también de la doctrina de los santos de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, de la doctrina auténtica católica, la cual luego queremos transmitir, ¿no? Y un lema propio de nuestra comunidad es que queremos llegar a la plenitud de lo católico, ¿no? Sin ambigüedades, sin medias tintas o cosas extrañas. Y esto nace gracias a beber de la sabiduría de los santos, lo que implica entonces vivir una vida profunda de unión con Dios, ¿no? Eso implica oración, silencio, también una vida un poco austera, ¿no? Bueno, eso es lo que nuestra comunidad propone, ¿no? Y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, vivirlo, ¿no? Y ahora nosotros lo compartimos a los demás. Justamente la misión de la comunidad es transmitir el espíritu contemplativo al pueblo de Dios. Lo que antes se encontraba como encerrado en los muros de un monasterio, comunicarle a los laicos de esto, ¿no? Esta ciencia de sabiduría que a veces es desconocida. Por ejemplo, literatura como de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, de Santa Catalina de Siena, de los padres de la iglesia, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco, ¿no? Que sirve para construir una vida espiritual bien puesta, ¿no? Y no quedarnos solamente con cositas o solamente con momentos románticos o sentimentales, ¿no? Y entonces elevar mucho el alma hacia Dios, ¿no? Esto es como, digamos, una carta de presentación para que más o menos sepan, como ha dicho Jorge, quién soy, ¿no? Bueno, padre, muchas gracias. Vamos ahora pues a entrar ya al tema, ¿verdad? Que es, Señor, enséñanos a orar. Muy bien. Queridos hermanos, según el tiempo que disponemos, vamos a intentar hablar de esto tan hermoso. El día de hoy, gracias a Dios, providencialmente nos encontramos en un contexto maravilloso, y es que estamos celebrando la Asunción de María a los cielos. Y hablar de la Asunción significa hablar de una continua unión de la Madre de Dios con Dios mismo, con su Hijo Jesucristo, ¿no? Recordando que el término asunción viene de asumir, ¿no? Es hacer propia la criatura, es decir, que Dios se hace responsable de su criatura y se la hace propia totalmente, ¿no? ¿Y qué es la oración? Dirá Santa Teresa de Ávila. Es la elevación del alma hacia Dios. Y San Juan de la Cruz también luego dirá, es la unión íntima del alma con Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asunción, estamos hablando también de una unión muy íntima de la Madre de Dios con Jesucristo. Y esto podemos entonces verlo para esta enseñanza del día de hoy. Enséñanos a orar. María es el modelo de todo cristiano para también construir una vida bien cimentada de oración. De la Asunción. Está tomada la lectura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19a, luego el capítulo 12, versículo del 1 al 6, y luego el versículo número 10. Eso está un poquito difícil de encontrar, tal cual como lo he dicho,
pero lo importante es que escuchen la lectura, ¿ya? Dice así: se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Realmente de aquí vamos a aprender muchas cosas muy, muy bonitas, ¿no? Vamos a basarnos sobre todo en la espiritualidad carmelita, de San Juan de la Cruz, sobre todo en su escrito de la subida al Monte Carmelo y también de la noche oscura. Tenemos a una mujer que ha sido engalanada por Dios, que en ella se hace presente la sacralidad, ¿no? Porque recordamos que el texto que hemos leído nos cita un arca de la alianza, ¿no? Ustedes seguramente se acuerdan dónde estaba el arca de la alianza, ¿no? Estaba en el templo, porque era el lugar más sagrado, ¿no? Sale el arca de la alianza, pero misteriosamente desaparece y en vez del arca de la alianza aparece una mujer. Eso quiere decir que es una perfección de la arca de la alianza en una persona, en esta mujer. Esta mujer es la iglesia, esta mujer de manera concentrada, ¿no? Es María, la Santísima Virgen María. En ella se hace presente entonces la sacralidad. Sacralidad, el término, es algo que está reservado para Dios. Y allí se conecta otra vez con asunción. Reservado para Dios significa que ha sido asumido por Dios. Esta mujer está engalanada, está realmente hermosa, con los astros vestida. Sin embargo, esta mujer tiene un enemigo, es el dragón infernal, que está allí como acosándole, está allí como persiguiéndola. ¿Y qué es lo que pretende este dragón? Es quitarle a su hijo, ¿no? Entonces, providencialmente, Dios, para conservar la belleza, la sacralidad, la hermosura de esta mujer, le reserva un lugar, ¿en dónde? En el desierto. Entonces, esta mujer con alas, ¿no? Dirá el texto complementario, va hasta el desierto para pasar allí, junto a Dios, puesto que tiene un lugar para él, para ella. Esto es el camino de oración. Por lo siguiente, San Juan de la Cruz nos dice que para un camino espiritual profundo, ¿no? Se necesita ir desde las cosas más exteriores hasta las más interiores. Y él dice que tenemos que ir purificando desde lo más exterior a lo más interior. ¿Qué es lo más exterior que tenemos? Son los sentidos. San Juan de la Cruz dice que nuestra alma es lo que por nuestros sentidos entra. Para una vida de oración, entonces lo que primero hay que hacer es santificar, sacralizar, embellecer nuestros sentidos. ¿Qué es lo que propone San Juan de la Cruz? Hacer mortificación. ¿De qué? De los 5 sentidos que tenemos. Entonces, mortificarme continuamente. Este lenguaje a alguno actualmente no le gusta mucho, ¿no? Porque, alguno piensa, la oración que es solamente ya estar ahí con Jesús,
estar a su lado un ratito y luego irme, rezar un Padre Nuestro y luego salir de la capilla. Esto es oración, por supuesto, pero ¿de qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo de los vinos más exquisitos que se encuentran en las reservas de las profundidades de la oración, ¿no? Entonces, a veces permanecemos en un estado de oración, pero demasiado superficial. San Juan de la Cruz dice, lo primero para comenzar a entrar en esta profundidad es mortificar los sentidos. Esto se lo realiza por medio de pequeños y grandes actos. Por ejemplo, si vamos al sentido de la vista, no ver lo que me agradaría ver, inclusive ver lo que no me agradaría. Así mortifico mi mirada. Y lo mismo se aplica con la boca, por ejemplo, callar, ¿no? O también hablar cuando es conveniente o cuando no quiero hacerlo, porque digo que ya estoy demasiado sofocado, llego del trabajo, mi esposa quiere seguir hablando, yo no, ya solamente quiero sentarme a ver la televisión, no, voy a hablar. Así mortifico también mi boca. Lo mismo se aplica en cuanto a los oídos, no escuchar siempre lo que a mí me agrada, por ejemplo, de la música, quizá inclusive de algún audio o alguna inclusive reflexión, ¿no? Por hoy día no lo voy a hacer solo para mortificarme también en mi sentido del oído. Y lo mismo con el tacto, lo mismo también, entonces, diciendo, bueno, esta ropa quizá es un poco áspera, igual voy a ponerme, quizá tengo calor, listo, no me voy a sacar la chaqueta o no me voy a sacar la chompa, y la voy a mantener, entonces me va a dar calor, ¿no? Y voy a estar sudando, listo, voy a hacerlo, ¿no? Así uno comienza a mortificar sus sentidos. ¿Y para qué es esto conveniente? Para lo siguiente, queridos hermanos, y eso es lo más maravilloso, es que cuando uno mortifica sus sentidos, en la oración, los sentidos comienzan a callarse, a silenciarse. Ya no me dejo llevar tanto quizá por un olor, porque a veces puede pasar inclusive eso en la oración, que estoy oliendo algo y eso me entretiene, ¿no? No va a distraer lo que estoy viendo, no me va a distraer lo que estoy oyendo, porque por allí escucho una mosquita y enseguida ya me distraigo, por ahí escucho una música y enseguida me distraigo, ¿entienden? Cuando mortificamos nuestros sentidos, ellos comienzan a apaciguarse. San Juan de la Cruz dirá, en una noche oscura salió sin ser mirada, ya con su casa apaciguada, ¿no? Tranquila. En esta oscuridad, él habla de la oscuridad de los sentidos, ¿no? Entonces los sentidos están en oscuras, ya no están activos. Si es que los sentidos los aprendemos a dominar, la oración entonces será más prolongada, será más eficiente, más concentrada. Y este es el primer paso, mortificación de los sentidos. Dice el texto de Apocalipsis que esta mujer hermosísima, ¿no? Exteriormente, aquí entran los sentidos, ¿no? Exteriormente, por su traje, por todo esto que le engalana, tiene un enemigo y para preservar su belleza, entonces es llevada, si se quiere decir así en esos términos, preservar la belleza espiritual con que la ha engalanado Dios, es llevada al desierto, ¿no? Nuestros sentidos quizá están muy mal vestidos, no están hermoseados, dice San Juan de la Cruz, por Dios, sino que quizá están sucios porque se han acostumbrado a hacer y ver y escuchar, oler y comer y tocar cosas que no convienen. Y entonces eso afecta en la oración, porque tenemos sentidos desordenados. ¿Cómo hacemos para embellecerlos? Esta mujer es llevada al desierto. ¿Qué significa el desierto? El desierto es el sitio de la prueba, ¿sí? Es el sitio de la purificación, pero sobre todo, queridos hermanos, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. ¿Se recuerdan ustedes a los primeros cristianos? Lo que ellos hacían era huir de estas fauces del dragón infernal, ir al desierto en una cueva, ¿no? Y dedicarse a mortificarse, a orar junto a Dios, a amarle a Dios más profundamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si nosotros estamos en nuestra casa
y no tenemos lugares de desierto, pues nuestros sentidos, en vez de hermosearse, van a estar en un estado, lamentablemente, de desorden, y el desorden siempre es feo, ¿no? Primer paso, los sentidos. Luego, él da un paso más y dice, ¿cómo todavía profundizar más en la oración? ¿Cómo ir todavía un poquito más en esta espesura, esta profundidad tan maravillosa, ¿no? Y el segundo paso, o la segunda etapa, es la mortificación de todo lo que es sobrenatural. Escuchen bien, de lo sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto, o se refiere San Juan de la Cruz? A lo siguiente. Lo sobrenatural tiene que ver con todas estas experiencias que uno tiene en la oración, en algún momento, digamos, de lo que se llama de efusión del espíritu en la renovación carismática, por ejemplo. En algunos otros grupos tienen otros nombres, ¿no? Y es como avivamiento quizá, ¿no? Y están en un momento fuerte de oración. Y allí ocurren cosas sobrenaturales. Por ejemplo, una persona tiene quizá una locución, quizá tiene una pequeña visión, una voz le dijo algo, quizá sintió algo fuerte, un calor, una alegría, muchas cosas, ¿no? Entonces, frente a esas cuestiones sobrenaturales, San Juan de la Cruz nos dice, hay que también evitarlas. Esto quizá choca un poco con la tanta propaganda que se le hace actualmente a las cosas sobrenaturales, ¿no? Cuando hay cosas sobrenaturales, todo el mundo va corriendo hacia allá, ¿no? Ah, aquí alguien ve una cosa, aquí alguien escucha a no sé quién, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz, un hombre tan profundo, Teresa de Ávila, también todos los santos, ¿no? Recomendaban en cuanto a cosas sobrenaturales, ¿no? No apegarse a ellas, inclusive renunciar a ellas. ¿Por qué? Dice San Juan de la Cruz, que en las cosas sobrenaturales, inclusive el demonio tiene mucha influencia. Y esto es verdad. El mismo San Pablo, en un momento de oración de lenguas, eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, en un momento de oración, alguien se puso a dar gloria al demonio, ¿no? Y San Pablo tuvo que hacerlo callar. Yo también tengo experiencia, ¿no? De alguna persona que comenzó con el don de lenguas, no a invocar a Dios, sino que estaba dando alabanzas al demonio en hebreo, ¿no? El idioma ella no lo entendía, solamente estaba diciendo, pero estaba dando gloria al demonio, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive en las cosas sobrenaturales tiene influencia el demonio. Por supuesto que sí. Por eso es que a veces alguno dice que se le aparece la Virgen, pero realmente no es. Al mismo San Felipe Neri, ¿no? Se le apareció la Virgen María supuestamente, y lo que él hizo inmediatamente es escupirle en la cara. ¿Te imaginas? Se le apareció la Virgen y él solamente hizo y le escupió en la cara, ¿no? Y se hizo así, supuestamente María, ¿no? Se sacó eso así y dijo, ¿por qué me escupes, no? ¿Cómo te diste cuenta que era yo? Se refería a que se había dado cuenta que era el demonio, ¿no? Y San Felipe Neri dijo, a un pecador como yo nunca se le presentaría a María, ¿no? Y entonces el demonio se fue espantado, ¿no? ¿Por qué? Porque los santos eran conscientes que al renunciar a las cosas sobrenaturales, entonces su alma ya no iba a cosas sobrenaturales, ojo a esto, sino que iba a cosas espirituales, porque entre lo sobrenatural y lo espiritual hay un abismo gigantesco, ¿no? A veces nosotros nos definimos o definimos a los demás por cosas sobrenaturales, y esto no tiene para nada una definición real de la santidad y de la espiritualidad de una persona. Inclusive una persona en pecado mortal puede tener una visión. Una persona quizá inclusive ya ha pasado en la historia de la iglesia, ¿no? Una persona que esté contra la iglesia, una persona que haya cometido pecados horribles, ¿no? Puede tener experiencias sobrenaturales. ¿O acaso una medium? ¿Acaso un brujo? ¿Un chamán? ¿No tiene también experiencias sobrenaturales? Por supuesto que sí, pero no tiene que ser necesariamente de Dios. Juan de la Cruz entonces secciona los momentos de oración hacia una profunda espiritualidad y no sobrenaturalidad, ¿no?
lo sobrenatural también hay que mortificarlo. Entonces, cuando uno renuncia también a eso sobrenatural, se dispone a entrar a algo más profundo, ¿no? Segundo paso, entonces, es lo sobrenatural. A la par de lo sobrenatural, San Juan de la Cruz menciona a todo lo que tiene que ver con nuestra imaginación, con nuestro intelecto, ¿no? Y él dice, aquí podemos ponerlo como un paso 2.2, ¿no? El 1 es la mortificación de los sentidos, el 2.1 es lo sobrenatural y el 2.2, digamos así, es la mortificación, en cambio, del pensamiento, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Nosotros normalmente en la oración o discurrimos, es decir, que estamos como haciendo un discurso, ¿no? O nos imaginamos o reflexionamos y entonces proyectamos ideas, hacemos meditaciones, nos construimos ciertos ambientes, estamos quizá armando una charla, mirando o reflexionando sobre una palabra que escuché en una misa, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice que sin renunciar a esto, hagamos momentos en los que dejamos de usar el pensamiento. Ya no tanto pensar, ni hablar, obviamente porque el hablar viene del pensamiento, ¿no? Y entonces apagar la mente, apagar el pensamiento para que caigamos en lo que él llama un estado entre dormido y despierto, ¿no? Este estado es ya lo que llama también Santa Teresa de Ávila un principio de oración de quietud, ¿no? Con términos de San Juan de la Cruz, oración pasiva, ¿no? Es decir, que solamente como un paciente uno se queda allí, ya no dice nada, no discurre, no piensa, no reflexiona, no medita, tampoco como que desea algo, sino que solamente está ahí delante de Dios, puesto delante de Dios, eh, como con su corazón entregado al Señor, con la conciencia de que está delante de Él, y se queda allí como un paciente frente al doctor. ¿Qué hace el paciente? No hace nada, por eso se llama paciente, porque está en un estado pasivo. Aquí estoy, doctor, en usted confío, opéreme, ¿no? Esa misma figura utiliza San Juan de la Cruz y dice que Dios es como el doctor. Y entonces, cuando uno ha renunciado y se ha mortificado en los sentidos, en lo sobrenatural y también en el pensamiento, entonces uno ya está muy callado, uno está muy pasivo. En consecuencia, allí comienza ya a dar pasos a una oración realmente espiritual. ¿Y qué es la oración espiritual? Es un estado de unión muy profunda con Dios, en el cual uno recibe gracia, recibe santificación, en términos de San Juan de la Cruz, recibe noticia de Dios, dice él, ¿no? Recibe una noticia de Dios que va directamente al alma, que no pasa por los sentidos, porque no estoy utilizando los sentidos justamente, no pasa por lo sobrenatural, porque estoy renunciando a esto, no pasa ni siquiera por la inteligencia, sino que va directamente al alma, ¿no? San Juan de la Cruz, en un cántico que tiene, él dice que ya está cansado, ¿no?, de que las flores, los animales, las personas y los mismos ángeles le hablen de Dios. Él dice que todos ellos se callen, ¿no? Quiero que Dios me hable directamente al alma, ¿no? Eso es hermosísimo. Ni siquiera un ángel que me venga a hablar de Dios, decía él, sino que directamente a mi alma que me hable Dios Santísimo. ¿Y cómo se hace esto? Cuando todo lo que he mencionado está apaciguado, está dormido, digamos así, entonces Dios comunica la noticia, que es la gracia, es el don, es el fruto, es la bendición, es la sanación, ¿no?, directamente al alma. Y desde el alma, desde lo profundo nuestro, se va haciendo patente, visible, consecuente, demostrable, ¿no? Ya en lo exterior, va saliendo desde nosotros. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que todo nos venga primero a los sentidos, luego intentar como profundizarlo, ¿no? Es como coger las cosas de afuera e intentar como llevarlas desde lo exterior a lo interior. En cambio, la oración espiritualmente, ¿no?, hecha, la más profunda,
es distinta. Es en cambio, desde lo más profundo sale hacia lo exterior, ¿no? Esto es tan hermoso porque cuando uno practica ese tipo de oración, que es la oración propiamente contemplativa, la persona no se da cuenta, sino después de algún tiempo, de que ya ha sanado esta herida, de la infancia quizá, de un berrinche, un odio, una repulsión hacia alguien, que ya ha sanado también quizá algún trauma psicológico, que ha sanado quizá una herida propiamente espiritual, quizá porque no podía amar, porque no podía creer suficientemente en Dios, porque no podía ser humilde, porque la soberbia lo estaba acosando, porque la impureza lo tenía así todo acorralado. Y sin que se dé cuenta, dice, siento una fuerza, siento un deseo de ser bueno, siento que ahora decido algo y lo hago, y lo hago, y lo hago, ¿no? ¿De dónde viene esto? Desde lo profundo del alma. Ya no es tanto desde lo exterior hacia lo interior, como por ejemplo es el ayuno, como es la mortificación que hemos mencionado, ¿no? Sino que en este estado de contemplación, en cambio, desde lo más profundo, va saliendo hasta lo exterior. Y entonces así se van formando los santos, así se van formando los que se convierten en columna de la iglesia, los que aprenden a atravesar el fuego, el agua, el desierto, la oscuridad y permanecen incólumes. Ellos son los santos que necesitan la iglesia. Y menciono a los santos porque si decimos que María es el modelo de la oración, por esta figura que hemos contemplado el día de hoy, una mujer hermosa, hermoseada por Dios, ¿no? Que en el desierto permanece junto a Dios en este estado de unión íntima, ¿no? Así también todos los santos han seguido este ejemplo, a tal punto que hay que decir con todo derecho que no existe santo sin vida contemplativa. Olvídese el cristiano de querer llegar a un grado de perfección y de profunda oración si no practica, si no vive una vida de contemplación. Así les presento, queridos hermanos, lo que San Juan de la Cruz presenta acerca de la oración de forma resumida. Y les resumo a ustedes también, entonces, los 3 puntos. El primer punto es esta mortificación de los sentidos. El 2.1 era la mortificación o la renuncia a las cosas sobrenaturales. El 2.2 era el apaciguar el pensamiento, también lo que llama Teresa de Ávila, la loca de la casa, ¿no? La que está siempre dando vueltas, ¿no? Y el número 3 es ya el paso de la oración pasiva o también llamada oración de quietud, que ya es un principio de contemplación, y mientras permanecemos en esto, el Señor nos puede regalar este don de la oración profundamente espiritual, también llamada oración mística u oración de contemplación, ¿no? Eso es lo que podría hoy día compartirles, ¿no? Y hacerle una consulta. Muchas veces, padre, sería oportuno entonces que uno haga sus oraciones, sus rosarios, sus peticiones, pero que deje entonces un espacio de silencio total, o sea, que tratáramos, digamos, al concluir nuestro proceso de oración, dejar un espacio de tiempo donde no hablemos o leamos, sino que solamente tratemos de parar a la loca de la casa o de la cabeza y tener ese momento de buscar esa contemplación. Muchas gracias, padre. Efectivamente, sí. Santa Teresa de Ávila nos dice que sin renunciar a la oración vocal y a la oración de reflexión, porque hay 3 tipos de oración, ¿no? Es la oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa, ¿no? Son 3 tipos de oración dichos de forma general. Entonces, sin renunciar a la oración vocal, que tiene su momento, sin renunciar a la oración meditativa, que tiene su momento, hay que acoplar luego también la oración contemplativa. Se puede, por ejemplo, distribuir el tiempo, ¿no? Hago un momento de oración vocal, un momento de oración meditativa y al final hago esta oración contemplativa. Y se recomienda que previa
a la oración contemplativa haya este momento de oración meditativa. ¿Por qué? Porque la oración meditativa lo que hace es encender el corazón, dar una materia de afecto, llama Teresa de Ávila, ¿no? Un sentimiento de afecto a Dios. Y con ese sentimiento, con ese afecto en el corazón, uno entra más fácilmente en esta quietud, ¿no? Entonces, menciono esto porque hay personas, y también San Juan de la Cruz advierte, ¿no? Teresa de Ávila también, ¿no? Advierte de que hay personas que al final dicen, bueno, esta oración vocal, esta oración meditativa es solamente para los principiantes, ¿no? Para esos que no saben orar como yo. Yo si voy allí me siento y me elevo, ¿no? Estoy enseguida en éxtasis y que nadie me moleste, ¿no? Entonces ellos dicen, cuidado con esas personas, ¿no? Cuidado con esas personas que renuncian a las oraciones sencillas, que son las vocales, a las oraciones comunitarias que se hacen en grupos de oración, que renuncian a la oración meditativa y que se entregan solamente a una supuesta oración contemplativa, que quizá no es realmente oración contemplativa, sino lo que se llama actualmente como una meditación trascendental, un momento de relajación, un momento inclusive de lo que lamentablemente se practica en nuestras iglesias, este tipo de yoga cristiano o Shui, Reiki, no sé qué otras cosas. Entonces, sin renunciar a esto otro, hay que acoplar la oración contemplativa. Y por ello, eso es lo maravilloso, que a ningún tipo de carisma le afecta la oración contemplativa, sino que enriquece la vocación o el carisma propio que tenga cada persona, ¿no? Es decir, que si alguien es muy misionero, está en una comunidad muy misionera, la oración contemplativa le va a enriquecer. Y si es que alguien es muy contemplativo, ¿no? Entonces esto le va a ayudar también a perfeccionar y a profundizar su vida espiritual, ¿no? Esto realmente es para todos. Tengo otra pregunta. Con respecto a la oración centrante, ¿vendría a ser lo mismo que la oración contemplativa? Gracias por mencionarlo, ¿no? Tengo que decir, lamentablemente, que hay que tener cuidado con la oración centrante, es otra cosa, ¿no? Yo no apoyo en absoluto esta forma de oración. Está basada en una corriente de Zen, es decir, que tiene influencia oriental, ¿no? Quienes la promueven, sobre todo Ansel Grün, ¿no? Y también otro padre que ahora no recuerdo el nombre, el padre de Estados Unidos. Sí, entonces, sencillamente hay que tener como cuidado, ¿no? Sencillamente la iglesia lo que dice, ¿no? Es, bueno, uno puede sí escuchar ese tipo de oración, ¿no? Aunque el padre Thomas Keating es, ¿no? Thomas Keating, sí. Keating, eso, Keating, yo decía que no, Keating, ¿no? Sí. Él ha mezclado, lamentablemente, la oración contemplativa, San Juan de la Cruz, sabiduría tradicional, grandiosa, con una corriente fuertemente oriental. Y esto ha desvirtuado sobremanera, ¿no? A tal punto de que se llega más a un estado psicológico, ¿no? Y no es realmente un encuentro, según nos enseña nuestra Madre la Iglesia, ¿no? Yo desaconsejo completamente la oración centrante, ¿no? La desaconsejo completamente porque la misma Iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas diócesis donde está vetado, ¿no? Está completamente vetado. Ahí no se puede ni siquiera asistir a charlas o encuentros que promueven ese tipo de oración. También creo que en México, ¿no? Y es porque tienen esta influencia del Zen, que es una oración más de buscarse a sí mismo, de estar relajado, de estar como pasivo, y que entonces yo solamente esté en calma, que me encuentre conmigo mismo. Ojo a esto, la oración no es encontrarse con uno mismo, es encontrarse con Jesucristo, ¿no? Y la oración, como una faceta importante, tiene el sufrimiento, ¿no? A veces pensamos que la oración es solamente relax, ¿no? Relax. No.
Si es que yo voy a unirme a Cristo y Cristo tiene un corazón sacratísimo que sufre, entonces yo al unirme a Él, me uno a sus alegrías, me uno a sus sentimientos, a sus pensamientos, pero también, como dice San Pablo, en mi cuerpo llevo también las llagas de Cristo, los signos de Cristo. Entonces la oración, si bien es cierto, me da una paz profundísima, también me toca, también me involucra en los sufrimientos fuertes de Cristo, ¿no? Esto prácticamente lo margina, ese tipo de oración que está basado en, como he dicho, en una corriente oriental budista, ¿no? ¿Y qué pretende el budismo? Pues solamente relax, relax, relax. Para eso, no sé, que vayan a un río y se puedan escuchar el sonido del río y ahí se pueden relajar, ¿no? Pero, en cambio, la oración es un encuentro con una persona y es compartir con él sus sentimientos. Y esto es amor, es paz, pero también sufrimiento, dolor, ¿no? Inclusive lágrimas, que Santa Catarina de Siena menciona, ¿no? El don de las lágrimas que nace de la oración. Es bueno que también suframos en la oración, ¿no? Ya. Gracias, Padre. Es que tiende siempre a confundirse. Me ha costado mucho encontrar la diferencia entre la oración centrante y contemplativa, porque acá tenemos grupos que se llama extensión contemplativa, ¿verdad? Que hacen retiros de silencio y todo, y se practica ese tipo de oración. Pero sí, la diferencia no la había logrado encontrar entre lo que era la oración centrante y la contemplación. Gracias, Padre. Sí, sería bueno identificar esos grupos. O sea, da mucha pena luego, porque luego hay una especie de desviación, ¿no? Y tanta disposición que tienen, ¿no? O sea, quieren realmente buscar a Dios, ¿no? Pero si es que no encuentran el camino correcto, luego van por ciertas formas y luego se pueden acostumbrar a este tipo de oración y ojalá Dios no quiera, no salgan más bien con algún tipo de, inclusive de contaminación, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Punto usted considera, digamos, el límite cuando se hacen oraciones por sanación? O sea, cuando el tema ya pasa a ser un poco más psicológico o más, tendiendo mucho también hacia lo protestante. Ya, a ver, hay que decir que la Iglesia católica y el cristianismo, ¿no? Tiene también dentro de sus oraciones las oraciones de sanación, ¿no? Ahora, aquí lo que hay que buscar, digamos así, es la autenticidad, que sean realmente oraciones auténticas de sanación. Porque pueden haber, como usted ha dicho, ¿no? Una influencia más psicológica, más lo que se conoce como una histeria masificada o colectiva, y se puede, digamos, resaltar demasiado lo sobrenatural, o como hemos dicho aquí, lo más, a veces puede pasar psicológico, ¿no? ¿Cómo diferenciar esto, no? Para esto, sencillamente, se necesitan personas espirituales y para eso tiene que estar encargado el obispo, ¿no? Como vigilante, los sacerdotes vigilantes, ¿no? De que no se creen ciertos grupos o ciertas personas, figuras que comienzan a llamar la atención, que son demasiado, así como publicitarias o que están así haciendo marketing con su persona y atraer gente y comienzan luego a atraer dinero y todo eso de aquí. Allí ya comienza uno a darse cuenta si eso no es un farsante, ¿no? O si es realmente alguien verídico. Es difícil al principio como mirar fácilmente esto, a veces es más notable, ¿no? Pero lamentablemente dentro de la iglesia existe esto, ¿no? ¿Cuál es el límite? Pues la persona que tiene este don de sanación como resguardo para poner un buen límite, ¿no? Es que siempre tiene que tener 1 o 2 directores espirituales, que no sea una persona que libremente, ¿no? Tome decisiones. Bueno, vamos a hacer una misa de sanación acá, o vamos a hacer un grupo de oración de sanación acá, y tome decisiones autónomas. Si la persona no está sujeta
a una autoridad eclesiástica competente, que tenga sabiduría del asunto, que tenga ciencia sobre ello, entonces, de principio, a esta persona hay que ponerle muchas dudas, ¿no? Pero si es una persona que es obediente a la iglesia porque tiene un director espiritual o dos directores espirituales que le acompañen en esto, ¿no? Entonces sabremos con más seguridad que es una persona verídica. Si es que no tiene esto, de principio yo dudaría un 90%, ¿no? Porque por ahí anda haciendo solamente propaganda de su persona. Inclusive así sea un sacerdote, inclusive así sea un obispo. Si no tiene estos directores espirituales que ellos son los que delimitan, ¿no? Luego realmente es difícil, ¿no? Como decir desde fuera, ¿no? Yo creo que este sí es verdadero, yo creo que este no. Es difícil determinarlo, ¿no? Más bien se hace un trabajo desde la persona, desde quienes les acompañan, ¿no? Gracias, Padre. ¿Más preguntas, hermanos, sobre la oración? El tema que nos ha regalado el Padre. Padre, ¿cómo se hace o cómo es eso de renunciar a lo sobrenatural en el momento de la oración? O sea, ¿cómo renunciar? O sea, porque yo he escuchado de que en el momento de la oración alguien tiene como una visión, entonces, ¿cómo se hace para decir, no, eso no es? Ya. Entonces, y centrarse más en otro, o cómo es ese momento. Ya, dos cosas podría decirle, ¿no? Lo primero es que si uno aprende a mortificar los sentidos, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, en la oración, uno no va a tener muy despiertos los sentidos y va a ser más difícil, ¿no?, que hayan cosas sobrenaturales, porque lo sobrenatural va a los sentidos también. Ojo a esto, lo sobrenatural no va al alma, va a los sentidos. Por eso es que yo puedo ver cosas, por eso es que yo puedo sentir cosas. Me hago entender, ¿no? No son cosas espirituales, sino que son cosas sobrenaturales. Y si uno tiene dormidos los sentidos, no se va a dar, o sea, es como que está dormido, ¿no? Entonces no puede, no va a tener ninguna experiencia de esta porque los sentidos están como dormidos, ¿no? Y lo segundo es que si es que acontece esto, uno está orando y sin que uno quiera, ¡pum!, pasa algo, ¿no? Inmediatamente pasa esto, uno tiene que decir, Señor, yo renuncio a esto, yo renuncio. Si es posible, quítamelo, yo no quiero, ¿no? Es lo que le ha pasado a uno que otro santo, ¿no? Que ha tenido una revelación, inmediatamente le ha dicho al Señor, ya no quiero más, por favor, no quiero nunca más. Y el Señor ha respetado su decisión y no le ha vuelto a mostrar nunca más nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está escuchando Jesús las palabras benditas que Él un día pronunció de alguna manera, ¿no? Cuando Él dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿no? Y lo sobrenatural que es como asomarse un poquito, ¿no? Y decir, ah, sí, Jesús hace milagros, o sí, Jesús actúa de esta manera, o es que yo vi esto. Es como asomarse un poquito y esto reduce la fe. Esto reduce la fe, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz dice, para purificar nuestra fe en la oración es necesaria, entonces, esta renuncia. Si aparece, si uno siente, ve, escucha, inmediatamente, Señor, por favor, te lo pido, quítamelo, ¿no? Y esto es, puedo dar testimonio, ¿no? Un hermano de mi comunidad tuvo el don de lenguas, ¿no? Y comenzó y sentía la lengua como le bailaba, ¿no? Él cerró la boca, ¿no? Y solamente dijo interiormente, Señor, yo renuncio a esto, ¿no? Renuncio. Y nunca más tuvo el don de lenguas, nunca más, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, ya me lo dio el Señor, ¿no? Y entonces he escuchado de personas que están en pecado mortal, que están mal, muy mal. Dicen, Padre, yo recibí hace unos 5 años el don de lenguas y a pesar de que yo estoy afuera de la iglesia, que a veces oro y el Señor me regala el don de lenguas, ¿no? Hay que eso también cuestionar, ¿no? Si realmente es de Dios o es solamente un don que uno tiene, pero que ya
no está haciendo para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, para las almas, ¿no? Sino que es como, digamos, un talento que Dios le ha dado y que uno está utilizando cuando a veces quiere, ¿no? El mismo San Pablo dice que cuando alguien tiene don de lenguas, él lo puede controlar. No es que uno dice, no, es que no puedo controlar y no sé nada. No, San Pablo dice, si alguien tiene don de lenguas, que se calle, si no hay alguien que interprete, ¿no? Cuando hay alguien que interprete, pues bendito sea Dios. Y aquí viene la segunda faceta, ¿no? Solamente Dios da estos dones cuando son al servicio de la comunidad. Y si es que a pesar de que uno ha renunciado continuamente a esto, renuncia, ¿no? Dios le sigue dando el don, ¿no? Uno tiene que eso ponerlo al servicio de los demás, pero siempre recomienda San Juan de la Cruz en actitud de renuncia. A pesar de que lo tengo y Dios me lo da continuamente, siempre en actitud de renuncia. Si fuese por mí, Señor, yo no quiero esto, ¿no? ¿Qué beneficio, por ejemplo, en un exorcismo? Hacer el exorcismo con personas que oren en lenguas, ¿no? Esto es fulminante, ¿no? Esto ayuda muchísimo para hacer un exorcismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dones que Dios da hay que aprovecharlos, pero siempre en esta actitud de renuncia, para que el Señor no, digamos, mejor dicho, para que nosotros no nos apropiemos de los dones y cuando el Señor quiera sumergirnos en la oración contemplativa, nosotros estemos tan apegados a lo sobrenatural que entonces decimos, oh, oración contemplativa, pero no sé, es como aburrida, como que me canso, ahí estar en silencio y como que no pasa nada, no siento nada, no, mejor, uy, qué bonito sería que ahorita sienta algo, ¿no? Qué bonito sería que ahorita vea algo, que el Señor me diga una cosita o que yo hable en lenguas, eso sería espectacular, ¿no? Y esto va en detrimento, ¿no?, de una vida profundamente espiritual, porque uno se aferra a los dones. Y lo que dice San Juan de la Cruz es, renuncia. Si Dios quiere, te lo va a quitar y ya está, ¿no? Y si es que te lo quiere mantener, pues ya que has renunciado, lo vas a tener siempre como un regalo, no como algo propio, porque estás continuamente renunciando, entonces si te lo da el Señor, lo vas a aceptar como un regalo, ¿no? Como no algo propio, ¿no? Eso es lo que podría decirle, ¿no? Muchas La gracias. verdad que sí, es muy lindo lo que dice, porque la verdad que casi la mayoría nos confundimos con eso, pues, porque cabal siempre estamos buscando una experiencia sobrenatural, y con lo que usted nos acaba de decir, o sea, como que nos ha abierto, nos ha quitado una venda de los ojos, pues, porque no es ese el fin, ¿verdad? Sino que es, pues, alabar a Dios. Aunque yo he oído experiencias sobrenaturales que se han dado en los santos. Por ejemplo, escuchaba una experiencia que tuvo San Francisco de Asís con Santa Clara, que ellos estaban hablando en una cena o en una comida, junto con otros seguidores de ellos, y no comieron, sino que empezaron a hablar de Dios. Y dice que la gente que estaba alrededor, no allí en ese lugar, veían como que el templo se estaba incendiando, pero era por toda esa contemplación que quizás ellos tenían hacia Dios, ¿verdad? Como quizás el Espíritu Santo que estaba ahí en ese lugar, que la gente dicen que llegó a ver si el templo pues había agarrado fuego, pero cuando vieron que no, pues que eran ellos alabando a Dios, quizás estaban en ese estado tan profundo, pues, pues imagínense nosotros pensando que buscando esos dones, y realmente no. Me ha gustado mucho esa parte, Padre. Gracias. Exactamente, ¿no? Es esta actitud de renuncia, y San Francisco, ¿no? Que él es el mayor propagador, digamos así, de la renuncia, ¿no? Porque él lo ha dejado absolutamente todo, ¿no? Entonces, él ni siquiera se atrevió a ser sacerdote, porque decía, no soy digno, y solamente se quedó como diácono. Entonces, él tenía una vida profundamente
de unión con Dios, contemplativa, ¿no? Luego, estas cosas sobrenaturales eran solamente algo añadido, que no le servía a él tanto, sino a las personas que podían ver esto. Era más bien para que los otros pudiesen como reaccionar, ¿no? Y decir, bueno, ¿de dónde sale todo esto, no? El mismo Jesús, por supuesto, hizo cosas sobrenaturales, hizo milagros, ¿no? Y es que cuando uno vive en esta actitud de renuncia, todas esas cosas sobrenaturales siempre vienen como un regalo. Y repito, uno no se cree poseedor de ellos. Y si uno se cree poseedor, entonces comenzará a buscar incesantemente, solamente experiencias así, ¿no? Y bloqueará la oración más profunda, contemplativa, ¿no? Padre, fíjese que yo le quería, bueno, aparte de consultar, porque sí estamos viviendo ahorita un momento de que estamos haciendo una cadena de oración, rezando el rosario en todas las comunidades todos los días. Pero si hay algo que al menos personalmente he descubierto, que el rosario es solo la puerta para un tipo de oración que puede ser muy interesante y muy íntima con Dios. Es que, bueno, de eso salta a la y es que el rosario como que nos abre a poder en cada uno de los misterios hacer una reflexión de cómo nuestro día a día se está comportando. Hay varios rosarios que son como guías en YouTube que nos enseñan al principio a hacer esa reflexión en cada uno de los misterios. Pero al menos yo personalmente he descubierto que al comenzar a hallarle el gusto a este rosario, como que de repente salta un celo que es como no entender por qué la gente no le gusta rezar el rosario, por qué la gente les pide que tomen un turno para no interrumpir la oración del rosario, como que hay algunos que no quieren. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de hacer la invitación a tomar esos turnos? Ya que sí, o sea, tenemos necesidad, pero habemos muchos que no nos damos cuenta de la belleza de esto hasta que comenzamos a practicar. Quizás es porque muchas veces no estamos haciendo bien la invitación a nuestros hermanos en la comunidad. Por eso es mi consulta, ¿cómo sería la mejor manera de hacer la invitación hacia ese rosario en cadena, a que se metan en esas puertas preciosas de rezar el rosario? Ya. Primero, solamente quisiera hacer una aclaración muy bonita, ya que lo ha mencionado, muchas gracias, sobre el rosario, ¿no? Después de la Santa Eucaristía, el rosario es la oración más poderosa, más grande, ¿no? ¿Y por qué? Porque el rosario se presta justamente para realizar los 3 tipos de oración. El rosario se lo puede rezar como una oración solamente vocal, ¿no? Lo reza pensando en las palabras, ¿no? Pero el rosario también se lo puede hacer de una forma meditativa. Es decir, que mientras va pronunciando las palabras, va reflexionando en el misterio, ya sea antes del misterio o también dentro del misterio. Uno va como recitando las Ave Marías, es como una música de fondo, ¿no? Y en su cabecita uno va meditando, reflexionando, ¿no? Y también el rosario se presta para la oración contemplativa, que es estar pronunciando, ¿no? Pero interiormente está como callado, profundizado, es como pasmado por el misterio que uno está allí contemplando. Ya no es meditar, no, ya no es meditar tanto, ¿no? Sino que sencillamente, por ejemplo, uno dice, Jesús en el huerto de Getsemaní, es su agonía, ¿no? Y uno como que se sumerge en el misterio, ¿no? Es como cuando uno se mete en el agua, ¿no? Se mete así, ¿no? Está como metido allí, sin pensar, sin meditar, solamente está como envuelto por este sentimiento, por este misterio, ¿no? Eso también es maravilloso practicarlo para también aprender la oración contemplativa con el Santo Rosario, ¿no? Entonces se puede hacer, digamos así, una buena propaganda del Rosario, ¿no? Como la oración más poderosa después de la Santa Eucaristía. Luego también se puede decir que en el Rosario aprovechamos la
la unión que tiene con la Biblia para también conocer más a Jesucristo, puesto que reflexionar, hablar y contemplar sobre y en la Santa Eucaristía, perdón, en la Santa Biblia, la palabra de Dios nos ayuda a conocer más a Jesucristo, ¿no? Y algo que yo he visto según mi pastoral es promover las promesas del Santo Rosario, ¿no? O sea, decir a las personas, miren, el Rosario tiene promesas, ¿no? Descargar, por ejemplo, un PDF y al lado de la propuesta de que recen el Rosario, decir, miren todas las promesas que ha dado el Señor, la Santísima Virgen, para que nosotros nos animemos a rezar el Rosario, ¿no? Y luego también habría que decirles que tú amas a Dios, ¿no? Si amas a Dios, entonces también tienes que amar a su madre, ¿no? Y la oración del Rosario es justamente la oración de los enamorados. ¿Quieres saber si realmente amas a María, amas a Jesús? Pues entonces reza el Rosario. ¿Por qué? Porque el Rosario es el no acostumbrarse nunca a decir palabras de amor a Jesús y a María. Porque si uno se aburre de decir 50 veces te amo a la persona que ama, entonces sí, eso es porque quizá ya no la ama tanto, ¿no? Porque quizá ya o sea, imagínate, solamente con un te amo ya se cansa. Esto como que no anda bien, ¿no? En cambio, los enamorados se dicen 1000 veces y 1000 veces más. Y nunca basta, ¿no? Decir te amo, y decir Ave Marías es justamente los te amos más profundos para el cielo, ¿no? Entonces, se puede hacer una especie también de sutilmente exhortación para que las personas se cuestionen. Amas a Dios, amas a María, ¿no? Entonces no te canses de decirle un te amo con un Ave María, ¿no? Si lo tienes que hacer 50 veces, pues qué bonito. Los enamorados no se cansan, están allí prendidos, embobados, ¿no? Enloquecidos por su ser amado, ¿no? Luego, ya ahí depende de la estrategia, ¿no? Si son personas adultas, si son personas jóvenes, si son niños, ¿no? Depende de las edades que tengan para saber llegar a ellos de una forma muy estratégica, ¿no? Saber cuáles son sus intereses, entonces buscar caminos, ¿no? Y para esto uno también tiene que orar, que el Señor ilumine y diga cuál es la propuesta correcta para que ellos lo hagan, ¿no? Y también, por último, ¿no? Si alguien está notando, para que no lo vaya haciendo, o si no después ven el video que sé que están grabando. Por último, decirles a estas personas que la oración del Rosario es una de las pocas oraciones que están aprobadas por la Iglesia Católica, ¿no? En general, ¿cuáles están aprobadas? Por ejemplo, la Coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Rosario, el Via Crucis y una que otra práctica más privada, pero de manera universal, sobre todo estas tres, ¿no? Que son, que son las que se rezan en todo el mundo, ¿no? Y esto es, entonces, un camino seguro. Que no vaya por allí alguien diciendo, no, es que a mí más me gusta practicar este yoga cristiano, ¿no? O es que más me gusta escuchar estas reflexiones, inclusive a veces no sé de quién será, pero que habla de cosas allí, de la energía, de que los astros, de que un viaje interior hacia el, dice, qué centro de uno mismo, y tantas cosas extrañas, ¿no? Ey, espera. Mejor anda por el camino seguro, ¿no? ¿Y cuál es el camino seguro? Las prácticas que la Iglesia ha aprobado oficial, pública y universalmente, ¿no? Entonces, por ahí se puede un poquito hacer buena fama a esta oración tan maravillosa. Que dicho sea de paso, aquel que no reza el rosario se tiene que cuestionar realmente su sentir cristiano y católico auténtico, ¿no? Porque una persona que no reza el rosario, de zarpazo, de golpe, esa persona tiene alguna complicación en la oración, ¿no? Solo retomando lo que usted nos está hablando sobre el Santo Rosario esta mañana, yo he escuchado dos frases que quizás quisiera compartirlas, y es decirle a nuestra Madre, Inmaculado Corazón de María, prepáranos un camino seguro hacia Jesús, como parte de una ejaculatoria para
tener cerca ese amor a María y también decirle a nuestra Madre Santísima que se recuerde hablarle bien a Jesús de nosotros, para que cuando nos encontremos con Él nos sepa reconocer, pero para eso tenemos que hacer nuestra obra, ¿verdad? Para poder alcanzarlo. Y tengo una pregunta. ¿Cómo podemos evitar, Padre Byron, la distracción dentro de la oración? Yo creo que no solo a mí me sucede que mientras estamos orando, ya sea el rosario, que es algo tan lindo, u otra oración, la coronilla, que son las que nos estaba diciendo que están autorizadas por la iglesia, la mente se nos va y de repente no sabemos, incluso en misa acaba de terminar el rosario, el evangelio y ya no sabemos de qué se trató. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esta distracción llegue a nosotros? Porque sabemos que es grande lo que vamos a escuchar, entonces el Señor tampoco quiere que lo escuchemos. ¿Cómo podemos hacer, Padre? Gracias. Ya. Esa es una pregunta muy, muy importante. Voy a dar una respuesta, digamos, enfocándome en lo principal. Luego se podría hablar de algunas recomendaciones extras, ¿no? Muy prácticas también, ¿no? Pero intentaré decir lo más importante, ¿no? Y es lo siguiente. La oración profunda, la oración concentrada, ¿no? Contemplativa o de mucha atención, de discípulo, ¿no? Esta oración no es una casualidad. Esto no es algo imprevisto, no es algo que se, como dice el Chavo del Ocho, que se chispoteó, ¿no? Sino que esta oración es una consecuencia. Si las personas están dadas a vivir solamente en la distracción, es muy difícil que puedan recogerse, es el término espiritual, ¿no? El recogimiento, ¿no? Que puedan recogerse, porque justamente la distracción lo que hace, o el entretenimiento, ¿no? Lo que hace es dispersarnos. Uno anda muy disperso, así, aquí y acá hay muchas cosas. Y llegar a concentrarse, llegar a recogerse, luego es muy difícil. Teresa de Ávila decía que ella necesitaba, después de muchas misiones, o salir mucho a la calle y hacer tantas cosas, necesitaba 3 horas para recogerse y por fin comenzar a hacer una oración profunda. Necesitaba 3 horas, ¿no? Porque hasta recoger todo lo que se nos ha ido, el pensamiento, los sentimientos, los ojos, la boca, y de nuevo los ojos por allá, un ojo acá y el otro por allá, si tuviésemos otro, está por el otro lado, y aquí y acá, todo así revuelto, ¿no? Por los sentidos, ¿no? Y recoger todo eso para concentrarse es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia para los laicos? Es la siguiente. Dios entiende la situación de trabajo, del mundo en el que tienen que vivir, y entonces Dios da gracias especiales según los estados de vida. Y por ejemplo, a un laico no se le puede pedir que esté 3 horas disponiéndose para luego comenzar una vida o una oración profunda, sino que por experiencia se sabe que sobre todo los laicos, porque están en ese trajín con cosas exteriores, reciben de Dios la gracia para rápidamente como concentrarse. Pero repito, esto no es una casualidad, sino que es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Queridos laicos, si uno quiere una vida profunda de oración, tiene que vivir una vida contemplativa. No solamente esperar a hacer una oración contemplativa, sino vivir una vida contemplativa. Eso quiere decir que hay que comenzar a bajar el volumen de la música, hay que comenzar a bajar la miradera de la televisión o de los programas en internet, de aquí y acá, ¿no? Para comenzar a vivir en la casa, como iglesia doméstica, en la casa, un espíritu de contemplación, donde reine el silencio, donde reine las cosas sagradas, ¿no? Obviamente que puede haber también ciertas distracciones, el entretenimiento también es bueno, el juego es bueno, equilibradamente, ¿no?
inclusive, yo qué sé, bailar, escuchar música, ver algún programa, ¿no? Eso no está mal, pero que se sienta, ¿no? Que en mi hogar reina un profundo espíritu o una profunda vivencia contemplativa. Si uno vive así, con momentos constantes de recogimiento, cuando sale al mundo, y entonces va por la calle y que pasó el perro y que entonces alguien le dijo algo mientras iba conduciendo, todas esas cosas exteriores no pueden perturbar mi vida de oración, mi vida contemplativa. Entonces, luego cuando llegue a la misa, voy a entrar fácilmente a la misa, ¿no? Así como si yo estoy en esto es lo mío, ¿no? Y entro fácilmente en la misa y estoy recogido en la misa. Lo que pasa normalmente es que uno anda así muy disperso, llega a la misa rapidito, ya tengo que ir corriendo, y llega a la misa, se sienta, está medio sudando, secándose el sudor, por ahí acomodándose, buscando el lugar, y antes de comenzar a prestar atención y prepararse para la misa, está mirando quién está, quién no está, y aquí y acá. Entonces, esto distrae bastante. Y tú crees que en medio de tanta distracción, en 2 segundos, cuando el Padre dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿crees que vas a recogerte en 2 segundos? Pues no hay cómo. Y entonces, claro, ya estás en la misa, comienzan a leer el Evangelio y el Evangelio entró por aquí, salió por acá, ¿no? Y es justamente porque no tenemos una vida continua de recogimiento. Sin recogimiento, entonces va a ser muy difícil que uno en 5 minutos pueda concentrarse fuertemente, profundamente en la oración o en esos momentos litúrgicos, ¿no? Todo gusto, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento de encuentro. Te damos gracias porque tú nos has atraído hacia ti. Tú nos has seducido y nos has movido a preguntarte, como un día lo hicieron tus discípulos, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos hacerlo? Y luego nos has motivado a buscarte más y decirte, Señor, enséñanos a orar. La Santísima Virgen María es nuestro modelo y por ello te damos gracias, Señor, porque la has puesto junto a nosotros para que junto a nosotros camine, junto a nosotros nos guíe en esta maravillosa aventura de oración, que no es otra cosa que permanecer íntimamente unidos a ti. Elevamos nuestro corazón continuamente y a ti te lo ofrecemos. Pedimos la intercesión de todos los santos contemplativos, de todos los santos que nos enseñan a orar, para que intercedan por nosotros y en medio de las vicisitudes y avatares que tenemos cada día, podamos guardar y conservar este espíritu de recogimiento, espíritu contemplativo, vida de oración, y así, de a poco, ir profundizando en nuestra relación contigo. Señor, algún día, quiero llegar a unirme íntimamente contigo, que mi alma se funda junto a ti, para que en mí seas tú quien vives, para que yo me convierta en una naturaleza suplementaria en la cual tú, como lo hiciste una vez hace 2000 años, puedas vivir, caminar, hablar, sentir, pensar, amar, perdonar en mí. Señor, danos el don de la oración. Y ahora yo, como ministro de Dios, les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Le agradecemos mucho. Gracias. Gracias, Padre.